Cuando China comenzó su extraño experimento en el desierto, pocos creyeron que pudiera funcionar. La tierra estaba seca, los vientos eran brutales y el suelo parecía completamente inerte. Plantar árboles allí sonaba a locura. Había serias dudas sobre si aquella idea era posible o viable, pero mientras los críticos se burlaban, el país siguió adelante. Los años pasaron y algo increíble empezó a asomar en el horizonte. La transformación terminaría por silenciar cada una de esas dudas. Pronto comprenderás por qué este proyecto lo cambió todo. La arena que amenazaba a toda una nación. En el norte de China, hubo un tiempo en que la propia tierra parecía estar desapareciendo. Las aldeas quedaban sepultadas bajo oleadas de polvo. Los ríos se volvían cada vez más superficiales, y los campos que antes producían trigo se convertían en llanuras estériles. El mundo observaba cómo China libraba una batalla mucho mayor que la contaminación o la superpoblación. Estaba enfrentándose al desierto, y pocos creían que el país pudiera salir victorioso. Durante años, las arenas habían avanzado de manera lenta pero implacable. Lo que comenzó como manchas áridas en provincias lejanas se convirtió en una emergencia nacional hacia el final del siglo XX. Regiones enteras estaban siendo consumidas por la desertificación. Era algo que iba más allá de un simple problema ambiental. Representaba una amenaza para la seguridad alimentaria, la salud e incluso la estabilidad del país. Las causas eran profundas. En la carrera por modernizarse tras 1949, China llevó su tierra al límite. Los bosques fueron talados para satisfacer la demanda de madera. Por otro lado, el pastoreo excesivo arrasó con los pastizales. Los agricultores trabajaron el mismo suelo una y otra vez hasta que perdió toda su vitalidad. Con cada año que pasaba, la tierra se debilitaba más a medida que desaparecía la cubierta protectora de plantas. Los fuertes vientos del norte comenzaron a arrastrar las capas superiores del suelo. Para el año 2000, casi un tercio del territorio chino había sido perdido ante la desertificación. El desierto de Gobi por sí solo crecía más de 1000 millas cuadradas cada año. El desierto de Taklamakan, conocido frecuentemente como el Mar de la Muerte, era la mayor amenaza de todas. Sus inmensas dunas en constante movimiento ya habían borrado antiguas rutas comerciales siglos atrás, y ahora volvía a avanzar hacia el este. Pueblos enteros se encontraban al borde de la desaparición. El daño no solo se veía, se sentía en los huesos. Tormentas de arena atravesaban ciudades como Pekín y Tianjin, oscureciendo el cielo en pleno día. En 2006, China registró 17 grandes tormentas de arena. Las nubes de polvo eran tan enormes que llegaban hasta Japón e incluso hasta la costa oeste de los Estados Unidos. El coste en vidas humanas fue enorme. Los cultivos se marchitaban y las fuentes de agua se secaban. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Algunos pasaron a ser conocidos como migrantes ecológicos. Eran ciudadanos expulsados no por la guerra ni por la pobreza, sino por el colapso de su propio entorno natural. Para un país que emergía como potencia mundial, lo que estaba en juego iba mucho más allá de la simple supervivencia. La imagen de progreso de China quedaba sepultada bajo capas y capas de arena. Los dirigentes comprendían que las soluciones a corto plazo estaban condenadas al fracaso. Lo que se necesitaba era un plan tan vasto y ambicioso como el propio desierto. Ese plan llegaría a conocerse como la Gran Muralla Verde. Era un proyecto de tal magnitud que muchos se rieron de la idea. Sin embargo, frente a todas las dudas, China decidió plantar cara, no con armas, sino con raíces y hojas. Lo que vendría después
pondría a prueba la resistencia humana y transformaría el corazón mismo del desierto. El muro viviente de China. En 1978 se puso en marcha un plan como nunca antes se había visto. Se llamó el Programa Forestal de Abrigo del Tres Norte, conocido hoy en día como la Gran Muralla Verde. El plan era verdaderamente revolucionario. Construir una barrera viva de árboles que se extendiera por todo el árido norte del país, donde los desiertos de Gobi y Taklamakan avanzaban como mares inquietos. La barrera mediría 2.800 metros de largo y 900 metros de ancho. Abarcaría regiones del noreste, el norte y el noroeste del país. La idea era devolver la vida a una tierra que se había convertido en polvo. Pero lo que hacía este esfuerzo verdaderamente extraordinario no era solo su tamaño, era la profundidad con la que involucró a toda una nación. Todos los niveles del gobierno participaron en esta iniciativa, desde los funcionarios locales hasta los planificadores centrales en Pekín. La población entera del país fue convocada para unirse al esfuerzo. Escuelas, fábricas e incluso efectivos militares recibieron la tarea de plantar árboles. Para muchos, aquello no era simplemente una labor, sino una misión colectiva de supervivencia. El plan se dividió en 8 etapas que abarcaban 73 años, desde 1978 hasta 2050. Al concluir, se esperaba recuperar más de 35 millones de hectáreas de tierra degradada. Para hacerlo posible, China puso en marcha en 1999 el programa de grano por verde. Los agricultores que aceptaban dejar de cultivar sus tierras agotadas recibían alimentos y compensaciones económicas a cambio de convertir sus parcelas en praderas o bosques. Era la apuesta más audaz que China había realizado hasta entonces, una lucha por revertir el curso de la propia naturaleza. Pero, ¿funcionaría? ¿Podría una barrera de árboles resistir el avance implacable del desierto? Desde suelos áridos hasta llanuras florecientes, algo extraordinario comenzó a tomar forma en el norte de China, aunque pocos confiaban en que perdurara. Lo que nació como una respuesta desesperada ante las arenas invasoras estaba convirtiéndose en una misión de alcance nacional. En 1981, el país declaró el 12 de marzo como el Día Nacional de la Plantación de Árboles. Aquella decisión transformó un proyecto gubernamental en un deber patriótico. Millones de personas se sumaron a la tarea de plantar árboles jóvenes a lo largo de las secas llanuras del norte. Esta participación masiva encontró inspiración en Sun Yat-sen, quien había defendido la reforestación a gran escala antes de su fallecimiento en esa misma fecha, en 1925. Su visión perduró a través del movimiento y generó un sentido de propósito que trascendía con creces el simple acto de plantar árboles. Sin embargo, transformar desiertos en bosques no era tarea sencilla. Ante ello, el gobierno recurrió a la ciencia. Los científicos comenzaron a dirigir estudios exhaustivos, utilizando seguimiento satelital para observar el crecimiento forestal y evaluar las tasas de supervivencia de los árboles. Los datos recopilados dieron forma a nuevos métodos de recuperación del suelo. Cada región enfrentaba sus propios obstáculos, sobre todo en las zonas del norte, áridas y poco generosas, donde muchas especies vegetales no lograban arraigar. Sin embargo, los tropiezos nunca detuvieron el avance. Los agricultores probaron distintos sistemas de riego, cuadrículas de paja y acondicionadores del suelo para retener la humedad. Con el paso del tiempo, el proyecto fue mucho más allá de la plantación de árboles. Se recuperaron pastizales, se sembraron arbustos y comenzaron a prosperar cultivos adaptados a las condiciones desérticas. Esta variedad de especies aportó mayor estabilidad al entorno, evitando que la tierra volviera a quedar yerma. A principios de la década del 2000,
Las imágenes captadas desde el aire mostraban manchas verdes extendiéndose allí donde antes solo había polvo. Mongolia Interior y Shanxi empezaban a recuperarse. Claro que hubo retrocesos. Algunos árboles no sobrevivieron, y ciertos especialistas dudaban de que el esfuerzo pudiera sostenerse en el tiempo. Aún así, a pesar de los fracasos, un silencioso orgullo fue calando en toda la nación. La Gran Muralla Verde seguía creciendo y estaba lejos de completarse. El desierto que se resistía a ceder. Al principio, el mundo apenas podía tomarse en serio el plan chino contra la desertificación. La idea de plantar árboles en uno de los paisajes más inhóspitos del planeta sonaba casi descabellada. ¿Podían los bosques sobrevivir realmente en lugares donde la lluvia apenas rozaba la tierra y los vientos estivales eran implacables? Muchos expertos respondían que no. Durante los primeros años, esa duda parecía del todo justificada. A finales de la década de los 80, las imágenes satelitales revelaban enormes extensiones de terreno sin vida, donde antes se alzaban hileras de árboles jóvenes. Plantaciones enteras desaparecían bajo las dunas en movimiento, dejando atrás lo que muchos denominaron bosques fantasma. En algunas zonas, más de la mitad de los árboles habían perecido. Otros informes señalaban que 8 de cada 10 ejemplares no lograban sobrevivir ni una sola temporada. Para un proyecto de semejante envergadura, esas cifras resultaban demoledoras. Los científicos ambientales alzaron cada vez más la voz con sus críticas. Advertían que China estaba plantando especies equivocadas, variedades que no estaban adaptadas a suelos secos y salinos. Los álamos y los pinos, que al principio fueron opciones muy populares, no lograban sobrevivir sin un riego constante y aporte continuo de nutrientes. Al carecer de biodiversidad, estos monocultivos se convirtieron en focos de enfermedades y plagas. En lugar de sanar la tierra, los expertos temían que la campaña pudiera estar agravando la situación. También surgieron preocupaciones en torno al agua. Algunos investigadores señalaron que las plantaciones a gran escala estaban absorbiendo la humedad vital de las tierras de cultivo y los ríos cercanos. ¿Podían esos mismos árboles, pensados para frenar la desertificación, estar secando lentamente el suelo que los rodeaba? Esa pregunta generó una nueva tensión tanto dentro de China como más allá de sus fronteras. En el exterior, el proyecto se convirtió en blanco de burlas. Periodistas extranjeros lo calificaron de gran ilusión, algo hecho más para la imagen que para generar un verdadero impacto. Los titulares lo etiquetaron como teatro verde, afirmando que China estaba montando un espectáculo medioambiental que lucía impresionante pero rendía muy poco. Grupos de análisis occidentales cuestionaron el gasto, tachándolo de despilfarrador. Otros se burlaban diciendo que era como enterrar dinero en la arena, una frase que se extendió rápidamente. Incluso dentro del país, no todos estaban de acuerdo con el rumbo que tomaba la campaña. Científicos locales expresaron su frustración por la forma en que se medía el avance. El éxito solía evaluarse por la cantidad de árboles plantados, no por cuántos habían sobrevivido. En algunas provincias, los agricultores se quejaban de que las plantaciones forzadas les quitaban mano de obra al campo. Sin embargo, a pesar de todas las críticas, el gobierno se negó a abandonar el proyecto. En vez de dar marcha atrás, China ajustó su enfoque. Nuevos equipos de ecólogos e ingenieros fueron enviados para supervisar el terreno con mayor detalle. Estudiaron qué zonas necesitaban pastos en lugar de árboles y dónde los arbustos podían prosperar mejor que los bosques. La estrategia estaba evolucionando, y también lo hacía la mentalidad detrás de ella. Ya no se trataba únicamente de plantar, se trataba de comprender. Con el tiempo, este cambio de mentalidad, música, transformaría la Gran Muralla Verde,
convirtiéndola de una idea tambaleante en un sistema capaz de adaptarse, aprender, música y fortalecerse con cada año que pasaba. El mundo se había burlado de ese esfuerzo en su momento. Pronto, esos mismos críticos tendrían que mirar de nuevo y preguntarse cómo algo que alguna vez fue descartado como imposible estaba comenzando a echar raíces, cuadrículas de esperanza. Mientras el mundo se mofaba de la idea de construir bosques sobre arena, miles de trabajadores, ingenieros y voluntarios avanzaban en silencio. No había maquinaria sofisticada ni programas millonarios, solo esfuerzo, determinación y una voluntad que se negaba a rendirse. No se enfrentaban a enemigos ni ejércitos. Su adversario era el viento. Una de sus ideas más ingeniosas surgió de un grupo de investigadores del desierto en la década de los 70. Desarrollaron lo que se conocería como el método del tablero de paja. Era un invento sencillo pero poderoso. Los trabajadores colocaban manojos de paja sobre las dunas formando pequeñas cuadrículas cuadradas. La paja frenaba el viento e impedía que la arena se desplazara. Además, retenía algo de humedad el tiempo suficiente para que nuevas plantas pudieran brotar. Al principio no parecía gran cosa, solo un mosaico de paja seca sobre dunas interminables. Sin embargo, resultó ser la diferencia entre sobrevivir y fracasar. La paja provenía de granjas arroceras distribuidas por todo el país. China producía cientos de millones de toneladas de paja de arroz sobrante cada año, y la mayor parte se quemaba o se desechaba. Ahora tenía un nuevo propósito. Camiones cargados la transportaban hacia el desierto. Hombres y mujeres la extendían a mano bajo el sol, con el rostro cubierto con telas para protegerse de la arena. Trabajaban en los bordes del desierto del Taklamakan, un lugar tan árido que la arena podía sepultar caminos de la noche a la mañana y tragarse aldeas enteras sin previo aviso. Cada metro cuadrado requería un esfuerzo enorme. Cada cuadrícula debía fijarse al suelo y regarse para que el viento no la arrastrara. El objetivo no era conquistar el desierto en un día, sino frenarlo lo suficiente para que la vida pudiera afianzarse. Al mismo tiempo, el movimiento del Día Nacional de Plantación de Árboles se extendía por todo el país. Entre 1982 y 2021, más de 78.000 millones de árboles fueron plantados únicamente por voluntarios. Pero el proceso no fue nada sencillo. La tierra era dura y seca, a veces demasiado salina para que las plantas pudieran sobrevivir. Los trabajadores la excavaban con herramientas básicas. El agua debía transportarse en camiones cisterna. Algunos construyeron pequeñas zanjas de riego a mano, llevando el poco líquido disponible hacia los árboles recién plantados. Para enriquecer la tierra, mezclaban compost y arcilla para ayudarla a retener la humedad por más tiempo. Era un trabajo agotador y físicamente muy exigente. Algunos días terminaban sin apenas señales de avance. El calor podía ser implacable, y la arena nunca dejaba de moverse. Aún así, las cuadrículas de paja comenzaron a mostrar resultados. Imágenes satelitales revelaron posteriormente que el desplazamiento de arena en ciertas zonas había disminuido casi en un 100%. La vegetación empezó a afianzarse. Manchas verdes aparecieron donde antes no había más que polvo. Sin embargo, mientras las dunas se calmaban y los nuevos brotes emergían, otro problema aguardaba justo al doblar el camino. El desierto no había sido vencido, solo ralentizado. Muchos de los árboles plantados seguían luchando por sobrevivir. Los vientos severos regresaron, y quienes antes se habían burlado del proyecto, comenzaron a preguntarse si todo ese esfuerzo podría realmente perdurar. La siguiente etapa pondría a prueba la paciencia de China como nunca antes.
el sueño verde bajo presión. Lo que comenzó como la gran misión ambiental del país se convirtió pronto en una batalla contra la naturaleza misma. Cada intento de plantar y hacer crecer vida se enfrentaba a un adversario que había dominado esas tierras durante siglos. Los desiertos que China buscaba conquistar no eran extensiones inertes de arena. Eran paisajes inquietos y cambiantes, moldeados por vientos violentos, sequías prolongadas y el paso del tiempo. El Taklamakan, el Gobi y los demás vastos desiertos eran algunos de los lugares más inhóspitos del planeta. La lluvia apenas caía, frecuentemente menos de 10 milímetros en todo un año. En algunos lugares, pasaban meses enteros sin que cayera una sola gota. Los veranos podían alcanzar los 45 grados centígrados y los inviernos descendían hasta 20 grados bajo cero. ¿Cómo podían sobrevivir los árboles jóvenes en esas condiciones? Como ya se mencionó, muchos simplemente no lo lograban. El suelo mismo empeoraba las cosas. Era suelto y seco, lleno de arena que se escurría entre los dedos como polvo fino. No era capaz de retener agua ni nutrientes. Incluso cuando los trabajadores conseguían llevar sistemas de riego, la mayor parte del agua desaparecía casi de inmediato, absorbida demasiado profundo o evaporada bajo el sol implacable. En las zonas más inhóspitas del desierto, más del 80% de los árboles plantados no sobrevivía antes de que sus raíces pudieran afianzarse. Luego llegaron los problemas generados por las personas. La operación exigía un esfuerzo descomunal y la logística era agotadora. El agua, los plantones y la paja de arroz debían transportarse a grandes distancias hacia zonas alejadas de cualquier ciudad. Llevar esos materiales hasta allí consumía enormes cantidades de dinero y mano de obra. Y cuando llegaban las tormentas de arena, borraban meses de trabajo en apenas unas horas. Los árboles recién plantados quedaban sepultados. Las zanjas desaparecían, y extensas cuadrículas de paja eran arrastradas por el viento. Granjas forestales que antes parecían prometedoras comenzaron a cerrar. Los gobiernos locales, presionados por cumplir metas de plantación, se enfocaban en las cifras en lugar de los resultados reales. Era más sencillo contar plantones que garantizar su supervivencia. Algunas regiones plantaban largas hileras de una misma especie solo para alcanzar las cuotas establecidas. La tierra se llenó de bosques idénticos con muy poca variedad. Pronto las críticas empezaron a extenderse. Medios de comunicación chinos cuestionaron si el plan estaba funcionando de verdad. Periodistas extranjeros repitieron sus dudas, calificándolo de experimento ambicioso pero mal orientado. Los ecologistas advertían que plantar continuamente árboles de una sola especie podría causar más daño que beneficio. Argumentaban que destinar tanta agua para mantener vivos esos bosques podría secar pozos y ríos, poniendo en riesgo a las comunidades y campos de cultivo cercanos. Incluso científicos dentro de China comenzaron a alzar la voz. En artículos académicos y reuniones de política pública, muchos se preguntaban si tenía sentido seguir obligando a los árboles a crecer en un lugar que nunca fue pensado para ellos. Algunos argumentaban que el objetivo no debería ser cubrir los desiertos con bosques, sino encontrar un equilibrio. Para lograrlo, decían, era necesario trabajar junto a la tierra, no en su contra. Las críticas dolieron, pero también impulsaron el cambio. Quienes dirigían el proyecto comenzaron a comprender que ganar la batalla contra el desierto requería mucho más que árboles. Hacía falta comprensión, adaptación y tiempo. Una nueva etapa en la lucha de China contra el desierto. Tras años de dificultades y cuestionamientos públicos, la Gran Muralla Verde de China estaba entrando en una fase distinta. Los plantones muertos, los cultivos fracasados y el esfuerzo desperdiciado habían dejado al descubierto una verdad innegable.
El desierto no podía ser dominado únicamente plantando árboles. Los responsables políticos y los científicos empezaron a replantear sus métodos. En 2011, un importante informe de la Academia China de Ciencias instó al país a cambiar de rumbo. Pedía pasar de la plantación masiva de árboles a la restauración de los ecosistemas naturales. La idea ya no era combatir el desierto, sino recuperar el equilibrio. Ese informe marcó un punto de inflexión, y pronto los programas chinos de control de la desertificación comenzaron a transformarse. En lugar de retroceder, el gobierno respondió con una nueva oleada de investigación y experimentación. Se estudiaron el terreno, el suelo y las plantas capaces de sobrevivir en esas condiciones. El conocimiento ecológico tradicional se combinó con la ingeniería moderna para encontrar mejores soluciones. Así nació una etapa más inteligente y adaptable para la Gran Muralla Verde. El cambio era visible sobre el terreno. Uno de los avances más significativos llegó con la mecanización en la construcción de cuadrículas de paja. En los primeros años, estas estructuras se colocaban completamente a mano. Los trabajadores se esforzaban bajo un sol implacable mientras construían los cuadros que atrapaban la arena y conservaban la humedad. Funcionaba, pero el proceso era desesperadamente lento y exigía una enorme cantidad de mano de obra. Los ingenieros chinos comenzaron a diseñar maquinaria capaz de realizar ese trabajo con mayor rapidez. Pronto aparecieron equipos automatizados para excavar zanjas y colocar paja, capaces de cubrir terreno hasta 6 veces más rápido que el trabajo manual. Este avance permitió estabilizar las dunas a una escala mucho mayor, convirtiendo zonas que antes parecían imposibles en áreas controladas donde la vegetación podía prosperar. Los fracasos del pasado se habían transformado en valiosas lecciones. En lugar de obligar a los árboles a crecer donde no podían hacerlo, China empezó a combinar la ingeniería, la ciencia y la naturaleza. Así fue como la ciencia reconstruyó el desierto. La transformación fue mucho más allá de las máquinas y la mano de obra. Llegó una ola de refinamiento ecológico que cambió por completo todo lo que China creía saber sobre cómo enfrentar el desierto. Tras años de plantar árboles que no lograban sobrevivir, los científicos comprendieron que el problema no era únicamente el método, también era el tipo de árboles que se utilizaban. La antigua dependencia de especies de crecimiento rápido había demostrado ser un error. Eran demasiado frágiles, consumían demasiada agua y nunca pertenecieron realmente al desierto. Entonces China cambió de rumbo. En vez de introducir árboles inadecuados en la arena, la atención se dirigió hacia especies nativas y adaptadas al desierto. Plantas como el saxaul, el goji y resistentes pastos desérticos comenzaron a aparecer por las dunas. Estas especies podían sobrevivir las largas temporadas de sequía, fijando el suelo y restaurando el equilibrio natural. No solo resistían el viento, sino que contribuían a formar ecosistemas completos capaces de sostenerse por sí mismos. Pero el cambio no se limitó únicamente a las plantas. Los investigadores chinos dirigieron su atención hacia lo que había bajo la superficie. La mayor debilidad del desierto era su suelo. Por ello, comenzaron a experimentar con distintas formas de fortalecerlo. Probaron mezclas de biocarbón, composta orgánica e inoculantes microbianos, cada uno diseñado para ayudar a la arena a retener humedad y nutrientes. En algunas regiones se instalaron sistemas de riego por goteo a pequeña escala, que permitían llevar el agua con precisión exactamente donde más se necesitaba. En otros casos, los científicos incorporaron hongos micorrízicos al suelo, lo que fortaleció las raíces de las plantas y elevó considerablemente sus tasas de supervivencia. Al mismo tiempo, la ingeniería y la ecología comenzaron a fusionarse de maneras verdaderamente sorprendentes. El ferrocarril de Bao Tulanzo, que atravesaba una zona del desierto de Tanganger, se convirtió en un referente del diseño ambiental.
En lugar de combatir directamente la arena, los ingenieros emplearon cuadrículas de paja, cinturones de grava y bosques cortavientos para proteger la vía del enterramiento. Esta misma estrategia fue aplicada posteriormente en una nueva autopista de alta velocidad que cruzaba el Taklamakan, uno de los desiertos más inhóspitos del mundo, considerado durante mucho tiempo imposible de atravesar con infraestructura. Estos métodos no consistían en cubrir el terreno con árboles, sino en rediseñar el propio desierto para que pudiera albergar vida. Se trazaron corredores estratégicos de vegetación entre las dunas para frenar el viento, atrapar el polvo y detener la erosión. Satélites y drones supervisaban los avances y enviaban datos en tiempo real, lo que permitía a los equipos ajustar sus estrategias según las condiciones del momento. Con perseverancia, ensayo y error, fue emergiendo un enfoque más equilibrado y efectivo. Aquel desierto que antes parecía completamente inerte comenzaba a mostrar señales de vida. En el transcurso de 10 años, la transformación se volvió visible desde el espacio y las naciones que alguna vez dudaron de los esfuerzos de China empezaron a prestar atención. El desierto ya no era símbolo de rendición. Se estaba convirtiendo en la prueba de que la paciencia y la ciencia pueden transformar incluso los paisajes más implacables en tierra viva. Para el año 2024, China había logrado algo que pocos consideraban posible. Una franja verde de casi 1.800 metros rodeaba ya el desierto del Taklamakan, transformando uno de los entornos más extremos del planeta en un escudo viviente de árboles, hierba y tierra fértil. Donde antes el viento arrastraba arena que sepultaba caminos y poblados, ahora traía consigo el aroma de nueva vida y tierra húmeda. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Años de planificación y tropiezos habían dado forma a lo que hoy se levantaba ante los ojos del mundo. Entre 2016 y 2020, más de 21 millones de acres de árido desierto fueron transformados en zonas verdes. Para 2024, la superficie total reforestada había superado los 30 millones de hectáreas, elevando la cobertura forestal del país desde un 10% en 1949 hasta más de un 25%. Esas cifras encerraban algo más que simple orgullo. Hablaban de supervivencia, de perseverancia y de innovación a una escala verdaderamente monumental. A lo largo de Mongolia Interior, Ningxia y Xinjiang, regiones antes conocidas por sus violentas tormentas de polvo, los cielos se habían vuelto más tranquilos. Las ciudades que solían quedar ocultas bajo una neblina amarilla cada primavera comenzaron a ver horizontes despejados. Por primera vez en décadas, los habitantes podían abrir sus ventanas sin sentir arena en el ambiente. La evidencia del éxito era visible desde las alturas. Las imágenes satelitales capturaban gruesas franjas verdes extendiéndose por el desierto. Un patrón tan llamativo que investigadores de todo el mundo empezaron a estudiarlo. Zonas que antes parecían completamente yermas ahora lucían vivas, con líneas de vegetación protegiendo cultivos, carreteras y viviendas. La transformación fue tan profunda que el ferrocarril de Balanzhou, que en su momento estuvo en riesgo de quedar sepultado, seguía funcionando con plena normalidad. Sus vías estaban ahora resguardadas por capas de rejillas de paja, grava y cinturones forestales. Incluso la autopista de alta velocidad que atraviesa el Taklamakan, considerada en otro tiempo una empresa imposible, se había convertido en una ruta completamente operativa. Pero más allá de la ciencia y la ingeniería, el desierto se estaba convirtiendo en una oportunidad. Regiones que antes no podían sostener vida comenzaron a atraer visitantes. Los ecoturistas llegaban para contemplar lo que muchos llamaban el milagro verde, al que las comunidades locales habían sabido adaptarse. Los agricultores empezaron a cultivar bayas de goji,
hierbas del desierto y uvas en lugares donde antes solo reinaba la arena. Para muchos, este cambio significaba no solo aire más limpio, sino también una oportunidad de prosperidad. Se generaron empleos, la pobreza comenzó a retroceder y la esperanza regresó a comunidades que habían sido olvidadas durante mucho tiempo. El mundo empezó a prestar atención. Naciones que enfrentaban sus propios problemas de aridez enviaron expertos para estudiar el modelo chino. Los grupos ecologistas que en su momento dudaron del éxito a largo plazo del proyecto se vieron obligados a reconocer lo que se había logrado. China ya no era el alumno. Se había convertido en el ejemplo a seguir. Lo que comenzó como un intento desesperado por detener las arenas terminó convirtiéndose en una de las recuperaciones medioambientales más extraordinarias de la era moderna. Un milagro verde. Nadie creía que plantar vegetación en el desierto fuera a cambiar nada. Pero 2 décadas después, esos mismos desiertos que alguna vez desafiaron la ambición humana están cubiertos por bosques que se extienden más allá del horizonte. La lucha de China contra la desertificación, considerada en su momento una misión imposible, se ha transformado en uno de los giros medioambientales más significativos de la historia reciente. Lo que empezó como un experimento local ha terminado por captar la atención del mundo entero. Desde el año 2000 hasta el 2017, los satélites de la NASA comenzaron a detectar algo inusual. A pesar de la enorme deforestación que ocurría en otras regiones del planeta, el mundo se estaba volviendo más verde. Un detallado estudio publicado en 2019 reveló que China por sí sola era responsable de casi 1/4 parte del incremento total en la cobertura vegetal global. Los hallazgos tomaron por sorpresa a la comunidad científica. Gran parte de ese crecimiento no provenía de bosques naturales, sino de proyectos de reforestación deliberada y restauración sostenible del suelo impulsados por China. La Gran Muralla Verde, junto con otras grandes campañas de plantación, se convirtió en el pilar central de este movimiento. Las arenas que antes recorrían cientos de kilómetros para asfixiar las ciudades del norte comenzaron a asentarse. La erosión causada por el viento fue disminuyendo. El aire se volvió más limpio. La agricultura floreció de nuevo en lugares que habían sido abandonados durante décadas. Estas victorias ecológicas fueron mucho más allá de lo visual. A medida que la vegetación regresó, el suelo empezó a capturar dióxido de carbono, lo que permitió a China compensar parte de sus emisiones y mejorar su posición medioambiental. Los científicos también registraron una reducción en las tormentas de polvo y una disminución en las consultas hospitalarias por afecciones respiratorias. Además, se produjo el regreso de pequeñas aves y mamíferos a la región. Cada pequeño rincón de vegetación representaba un nuevo microhábitat que iba tomando forma donde antes no existía absolutamente nada. Pero quizás lo más sorprendente de toda esta transformación llegó desde fuera de China. Países que enfrentaban sus propios desiertos comenzaron a prestar mucha atención a lo que estaba ocurriendo. Desde el Sahel africano hasta regiones de Oriente Medio y Asia Central, distintos líderes empezaron a contactar con expertos chinos en busca de orientación. Las técnicas de bajo costo empleadas en China, como las rejillas de paja, los árboles resistentes a la sequía y la participación activa de las comunidades locales, estaban siendo estudiadas para su posible replicación. Incluso funcionarios de la Unión Africana invitaron a especialistas chinos a compartir sus conocimientos en el marco de la iniciativa conocida como la Gran Muralla Verde. Dentro de China, el proyecto se convirtió en una auténtica fuente de orgullo nacional. Los medios de comunicación mostraron imágenes del antes y el después que resultaban casi imposibles de creer. Regiones enteras que habían sido dadas por perdidas volvieron a cobrar vida, cubiertas de plantas, fauna silvestre y actividad humana.
Productos cultivados en zonas desérticas, como bayas de goji, hierbas medicinales y uvas, se transformaron en valiosas exportaciones. Lo que en su momento fue una campaña para frenar la arena, había evolucionado hasta convertirse en una economía próspera, con raíces en la sostenibilidad. La verdadera fuerza detrás de esta transformación reside en cómo China logró combinar técnicas ancestrales con ciencia moderna. Los métodos tradicionales de conservación del agua se fusionaron con el monitoreo satelital y la plantación asistida por maquinaria avanzada. Los habitantes de las aldeas trabajaron hombro a hombro junto a ingenieros, plantando árboles capaces de soportar tanto el calor extremo como la falta de lluvia. No fue un milagro repentino, sino un esfuerzo constante llevado a cabo por millones de personas a lo largo de décadas. Al final, lo que el mundo una vez ridiculizó se convirtió en una inspiración a escala global. El desierto no había sido vencido. Le habían enseñado a vivir de nuevo. Y mientras las naciones continúan enfrentando los desafíos del clima, la experiencia de China se mantiene como una lección viva de que incluso los paisajes más implacables pueden renacer gracias a la paciencia, la ciencia y la voluntad humana. Si la transformación desértica de China te resultó tan fascinante como a nosotros, todavía no te vayas. Dale like y suscríbete para no perderte historias que cambian nuestra visión del mundo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.